La peste negra, la enfermedad que disminuyó al planeta. Introducción. La danza macabra. Danza conmigo la muerte roja, muere el mendigo y el rey en su paradoja. Baila el esqueleto de cuencas vacías, las notas enfermas que cantan las profecías. Duerme para siempre el médico embustero, entre lágrimas de pulgas y ratas en su sombrero. Viaja entre marineros el aliento de la muerte, entre hombres y mujeres que no tuvieron mejor suerte. Se calla para siempre la apestosa humanidad, quien perece entre el hedor mientras se viste de vanidad. Cambian su textura los lomos de las montañas, con cadáveres apilados y acumulados de mil entrañas. Se forjan los cráteres en la piel de los sobrevivientes, que harán del mundo nuevo otra manzana para las serpientes, que edificarán con luto y entre los escombros de su cultura un renacimiento necesario que dé esperanza a tanta sepultura, que nos permita volver a ser enfermedad. Pandemonium. Es en el momento de crisis cuando realmente se conocen las verdades y las fortalezas, donde las teorías y las razones por las que manteníamos la calma deben reforzarse, demostrarse como verídicas, pues lo inesperado ha sucedido y acecha en cualquier momento, haciéndonos dóciles a las circunstancias adversas y a las contingencias, por lo que es momento de confiar en los planes de emergencia. Es en el problema cuando debemos replantear nuestras soluciones, al ver que no son suficientes, proponiendo nuevas respuestas y teorías ante la catástrofe inminente, viéndonos obligados a salir de nuestra zona de conformidad y muchas veces a crecer por la fuerza, a mejorar para sobrevivir, a transformarnos en algo más fuerte. Entre los años 1347 y 1353, en la Edad Media, la humanidad tuvo que replantear sus conocimientos sobre la medicina y la tecnología considerada avanzada sobre la sociedad y sus cimientos, luego de que la muerte decidiera pasearse por las grandes ciudades como inmigrante, enfermando antiguos paradigmas, llevándose consigo las almas de los infortunados, quienes eran víctimas de asesinos invisibles, pereciendo junto a la era, víctimas de la peste. La denominada peste negra fue la epidemia más grande que ha sacudido a la humanidad. Días oscuros y lamentables, cuando la peste bubónica juntaba cadáveres en las montañas, propagándose entre los pueblos antiguos, a través de las pulgas saltarinas y de las ratas veloces que la portaban, mordiendo a campesinos y reyes, propensos por sus malas costumbres, su higiene limitada, su desconocimiento del mundo microscópico con claridad, ciegos ante nuestra ciencia antigua. La enfermedad devastó a Eurasia y al norte de África, llevándose aproximadamente a 200 millones de personas, reduciendo considerablemente la población europea, afectándola en un 60%, a todas las personas que habitaron aquel entonces, sin discriminar estratos ni influencias. Orígenes. El origen de la peste negra se asociaba en aquel entonces a razones místicas y religiosas. Muchos creían que era un castigo de Dios, el fin del mundo, algo que transmitieron los chinos o los judíos. Aunque hoy atribuimos la epidemia a la bacteria Yersinia pestis, al menos a una de sus variantes, la cual viajó desde Asia hasta Europa gracias a las rutas de comercio, principalmente por marineros y comerciantes, colándose entre los barcos mercaderes, infectando a tripulaciones completas, quienes posteriormente, al desembarcar, infectarían a las personas en los puertos, usando la bacteria a los marineros como emisarios, también a las pulgas y a las ratas que viajaban con ellos entre continentes. Mesina, la actual Italia,
fue una de las primeras ciudades afectadas. Luego, el virus llegó a Florencia y a la actual Alemania, arrasando aldeas y en otros casos dejándolas intactas, en tiempos de total hermetismo y paranoia. Para el entendimiento de la época, todo se trataba de un castigo de Dios, de un advenimiento del apocalipsis, el fin de los tiempos, por lo que el espíritu radical y religioso de los penitentes se activó, alarmando a las poblaciones, quienes desarrollaron en sus culturas las figuras de los flagelantes, personas devotas que se azotaban hasta desgarrarse la piel con latigazos y sacrificios, exigiendo a Dios misericordia, orando para terminar con la peste, con más de 200.000 europeos que se torturaban a sí mismos a manera de plegaria, pagando con su propia sangre por los pecados del mundo, hasta que fueron prohibidos en el año 1349 por el Papa, pues varios penitentes terminaban muertos. Cultos religiosos y pueblos completos fueron perseguidos, acusados de ser los labradores de la enfermedad, de haberla traído al mundo, entre ellos la comunidad judía, a quienes se les acusó de ser los portadores de la peste, de envenenar las aguas y los pozos, siendo perseguidos e incluso expulsados por hordas enfurecidas. 1000 judíos fueron quemados vivos en Estrasburgo en el año 1349, acusados de poseer la peste. La ciudad de Florencia perdió el 75% de su población en menos de 6 meses, generando brechas significativas a nivel económico y cultural. Presuntamente, la peste habría viajado por las rutas comerciales, llegando hasta los puestos de Crimea en 1347, viajando hasta Sicilia, Marsella, París y Londres. En 1348, llegaría a los puertos de Bergen y viajaría hasta Islandia, donde finalmente sería erradicada. Básicamente, la peste no terminó por una sola causa, sino por varios factores a nivel biológico, climático y social, como por ejemplo, según estudios de la Universidad de Chicago en el año 2022 sobre el ADN, algunos europeos desarrollaron mutaciones que les protegieron de la enfermedad, como el gen ERAP2, el cual protegió a sus descendientes. Por otra parte, ciudades como Londres mejoraron significativamente sus costumbres higiénicas, limitando los residuos acumulados que solían atraer a las ratas, aseándose con más frecuencia. Las cuarentenas fueron determinantes, separando a los infectados y a las personas con síntomas por 40 días, mientras se les observaba o se les trataba de alguna manera, evitando al máximo el contagio. Varios doctores de la época implementaron el uso de máscaras con picos largos y hierbas en sus puntas para no enfermarse. Sin embargo, aunque la técnica no funcionaba en esencia, los rasgos intimidantes y misteriosos de aquellas máscaras, junto a los rumores de que eran los transmisores de la peste, funcionó para que la mayoría de médicos no se infectara, salvándose por el distanciamiento social. Factores climáticos, como la pequeña edad de hielo reportada en el siglo XV, redujo la propagación de insectos como las pulgas. Por otro lado, intensas sequías en Asia Central se encargaron de disminuir el foco original de los brotes. La peste negra no terminó milagrosamente ni por intervención divina, sino porque el ser humano aprendió a adaptarse y cambiar sus hábitos a nivel humano y ecológico, desarrollando nuevos paradigmas en la medicina y en la salud pública. Paradigma. Con la caída de la peste negra, también el feudalismo empezaba a morir despacio, pues dada la escasez de campesinos y habitantes en los pueblos, los precios para mantener y administrar la tierra se elevaron hasta las nubes, dando poder a quienes antes no lo tenían, a campesinos y trabajadores que descubrían que su talento era indispensable para reconstruir la sociedad.
De cierta forma, aparece el primer tipo de sindicalismo, ya que tras la muerte de miles de personas, muchas propiedades y granjas quedaron completamente abandonadas, incluso templos y castillos, haciendo de quienes eran solo humildes trabajadores, fuesen terratenientes, mercaderes prósperos, únicos herederos supervivientes de quienes fueron sus reyes y sus señores alguna vez. Hubo revueltas campesinas, como Jacquerie en Francia en el año 1358, donde muchos siervos se volvieron arrendatarios. La medicina medieval, la teoría de los diferentes humores que controlaban la buena salud del cuerpo, se cae drásticamente, demostrando ser un sofisma inútil tras ser ineficaz ante la peste, permitiendo nuevas teorías y visiones más precisas, mejoradas en el posterior Renacimiento, dando a luz a la medicina moderna, basada en la observación y el método científico. Reyes como Alfonso XI de Castilla murieron enfermos junto a su legado, también mendigos, mujeres y niños de igual manera. El 90% del arte medieval de esa época sobrevivió, permitiéndonos el legado y el registro de lo que sufrieron nuestros antepasados, aunque muchas obras y pinturas fueron quemadas, creyendo portaban también la enfermedad. La peste negra en solo 6 años derrocó la era medieval y dio luces al Renacimiento como necesidad, dando paso con su tragedia a la medicina científica y al capitalismo moderno. Ante la peste, algunos bebían hasta morir, otros rezaban. Yo escribo. Giovanni Boccaccio en su obra El Decamerón. La Cruzada de los Niños. Introducción. Sobre la inocencia y la corrupción. El origen. El único momento donde somos absolutos, donde la pureza brilla como novedad, dueños de una esencia impoluta, ignorantes de toda perversidad, sin manchas, sin mancillar, con torpezas al caminar, con las mejillas rebosantes de color y los afectos inflamados, sin energías de obscena procedencia, ajenos a la maldad y a lo profano, inmunes a la corrupción. Algo todavía distinto al ser humano, que aún hace parte del reino de lo natural, tal vez de lo divino, el ímpetu primitivo de nuestros ancestros, el cosmos que revienta para hacerse versos, para salpicar con vida, concibiendo planetas, astros y criaturas, siendo absoluto desde el macroscopio, la síntesis de lo microscópico, en el parto de un mamífero de sangre caliente, en la erupción de un volcán que grita, o en el colapso de 2 estrellas que detonan supernovas de colores. Luego viene la ternura de la infancia, el primero de los ciclos de la decadencia, la esencia de amor y delicadeza que portan los más pequeños, su lozana luz de inocencia, su preciado porte de esperanza y de futuro, su imaginación desbordada, su espíritu de ilusión y de encanto, ese estado primitivo en donde todos fuimos ángeles, esa temporal perfección, antes de mancillar nuestras alas invisibles al crecer, contaminándonos de ideas longevas, la imposición de los hombres rudos, de la sociedad y sus vestigios de inmundicia, de las prohibiciones y aflicciones que nos hicieron adultos. Y los niños marcharon, no con espadas, sino con sueños. Epifanía. Eran tiempos hostiles y de inmensa oscuridad. Los hombres no conocían un solo perfil de la justicia, permitiendo la venganza o el desquite como ley de vida.
Tampoco había valores universales ni sagrados por completo, nada de derechos humanos ni organizaciones altruistas o de caridad, generándose todo tipo de arbitrariedades, enemistades centenarias a causa de la religión o cualquier otro problema. Eran edades de torturas y de esclavitud, de sectarismos y de dogmas, donde la niñez, algunas penas era vista como algo diferente, creyendo que los infantes solo eran adultos en miniatura. Gentes capaces de sobrevivir por sí mismo luego de 10 años por lo menos, con altos índices de mortalidad infantil por aquel entonces, pues algunos niños inquietos eran acusados de estar poseídos por fuerzas del mal. Poco se cultivaban las virtudes de la bondad o de la tolerancia. Eran épocas de hambrunas y de guerras, donde aún como sucede en nuestros tiempos, se mataba, se mutilaba y se torturaba en nombre de un Dios capitán de guerra, proveedor de riquezas mal habidas, que al aparecer disfruta de batallas y de tempestades. Aproximadamente en el año 1212 después de Cristo se realiza una cruzada informal denominada la Cruzada de los Niños, según reportan algunos referentes históricos, cronistas que narran otro frustrado intento por recuperar Jerusalén, el cual terminó en desastre. Tras la llamada Cuarta Cruzada, la cual arrasó con miles de vidas en un intento frustrado por liberar a Jerusalén de los musulmanes, desatando un terrible saqueo en Constantinopla que dividió aún más a la iglesia cristiana, en días de calores abrasadores que consumían las calles de Europa, secando países enteros y sometiendo a la miseria a miles de campesinos que sufrían de indiferencia, con sus cultivos secos y echados a perder, sometidos al hambre o al filo de la espada, muriendo por ideas o circunstancias que hoy en día consideraríamos imposibles, pero que en aquel entonces eran casuales y cotidianas. El Papa Inocencio III predicaba una nueva cruzada, pero no hubo respuesta a su llamado de combate y beligerancia, pues las personas estaban cansadas de la guerra, de la sangre derramada sin justificación y de la contradicción moral de la Iglesia. Entre las humildes aldeas de Francia y Alemania, paralelamente, Dios da una nueva señal a sus feligreses, buscando líderes espirituales entre la miseria de una villa con pocas oportunidades para progresar económicamente, entre la pobreza extrema y la decadencia, hallando a dos jóvenes visionarios de un mundo mejor, quienes compartirían una misma causa y una misma visión, la de llevar a su pueblo hacia la tierra prometida, abriendo los mares de ser necesario para llegar, convocando a miles de personas tras su marcha. Un joven pastor de nombre Esteban de Cloyes, con solo 12 años, contemplaba a sus ovejas en meditación, cuando de pronto, un día, entró en trance y cerró los ojos, tal vez insolado por las intensas temperaturas y el sol ardiendo, viendo a Cristo entre su fiebre. El menor de edad logró encauzarse a la idea de liberar la Tierra Santa a través de una multitudinaria marcha pacífica, cuyo bastión fuera la humildad, la inocencia y la ternura, vestidos de buenas intenciones. En Francia, el joven pastor llegó a convocar a más de 30.000 seguidores, entre niños, mujeres y mendigos, encaminando su cruzada hasta Marsella, donde serían testigos del milagro, cuando las aguas del mar se abrieran para darles paso hasta Jerusalén, convencidos de que Dios protegería solo a los humildes. Por otra parte, al mismo tiempo en Alemania, un adolescente llamado Nicolás de Colonia, por algún motivo tuvo la misma revelación que el joven Esteban, confiado de su natural inocencia y ternura jovial, liderando a miles de personas, jóvenes, niños, mujeres y mendigos, quienes serían testigos de cómo el mar Mediterráneo se abriría en dos, de la misma forma en que se abrió el Mar Rojo, para encontrarse con sus homólogos franceses y llegar hasta la tierra prometida.
Los jóvenes tenían en sus manos una inmensa responsabilidad, casi mesiánica, la de liberar al pueblo de Jerusalén, creyendo que Dios nunca los desampararía, confiando en que no quitaría la vista porque eran niños, permitiendo, como lo hacen los bombarderos en Palestina, destrozar todo gesto de ternura o inocencia en ellos, sin importar lo temprano de sus días, confundiendo las causas con los compromisos, reptiles gigantes que aplastan sus propios huevos. Esteban y Nicolás recibieron el mensaje de comandar un ejército de niños y de adolescentes, también de mujeres y personas vulnerables. Nada de guerreros ni de mercenarios experimentados entre sus tropas, tampoco supervivientes o ilustrados, pues previo a las enseñanzas del maestro Gandhi y su revolución pacífica, estos niños intentaron generar un cambio significativo de manera similar, sin más armas que su ternura y su natural delicadeza, combatiendo las oscuras fuerzas del mal con su pureza y su luz. En Alemania, las multitudes tuvieron que cruzar los helados y mortales Alpes con destino a Génova, donde cientos de niños murieron congelados, de hambre o de frío, pereciendo en el pedregoso camino de la devoción. Poco a poco, cientos de peregrinos que hoy estarían en la escuela se unieron a las filas de la cruzada más inocente que tuvo la Edad Media, llenos de ingenuidad y de esperanza, inspirando a otros niños en situaciones similares, quienes también marcharon y alzaron su voz contra una sociedad medieval y bárbara, donde la guerra y la ley del talión o la venganza era la voz predominante, haciéndose mártires con sus historias tristes. Las voces empezaron a correr. Se decía en las aldeas distantes que una cruzada de infantes marchaba con la protección de Cristo, que un ejército de niños soldados cantaba y oraba con fuerzas para recuperar Jerusalén. En su mayoría, gentes humildes que caminaron en procesión, haciéndose éxodo por un par de años, en una trayectoria que se cobró muchas vidas y trajo consigo más desgracia que desventuras. Éxodo. El monje albérico de Troyes-Fontaines describe en sus crónicas medievales como hordas de personas humildes, familias de escasos recursos, en su mayoría niños y adolescentes con los pies descalzos y vestidos con harapos, marcharon por mucho tiempo, cruzando lugares peligrosos y marginales, sometidos a peligros que simplemente no pueden solucionarse con los méritos del amor o del diálogo, pereciendo bajo los intensos climas, los ataques de forajidos y criminales, las enfermedades, las heridas, los animales salvajes, las aguas profundas, la depresión o el hambre en el camino, en un infanticidio itinerante que avanzaba como un gusano, conmoviendo a los que veían la lamentable marcha, dejando restos de su propio ser en el camino. Al llegar a puertos mediterráneos, el milagro no se hizo realidad. El mar no se dividió en dos como lo hizo con Moisés, obligando a los niños a buscar otras o alternativas o a dormir con los peces. Se cuenta que dos ambiciosos mercaderes engañaron a los niños y a sus seguidores, aprovechándose de su inocencia e ingenuidad, con la promesa de donar dos enormes embarcaciones, estafándolos fácilmente y haciendo de sus vidas un infierno, vendiéndolos posteriormente como esclavos para ser sometidos y abusados. Ellos eran Hugo el Férreo y Guillermo Porcus, dos estafadores que juraron a los niños que les ayudarían con su cruzada, brindando apoyo a su propósito, otorgándoles gratuitamente un par de barcos para cruzar el mar, gratis, como gesto de buena fe. Pero todo resultó ser una trampa, ya que nunca hubo ningún barco reservado para los niños, quienes fueron asesinados, sometidos y vendidos como esclavos en la ciudad de Túnez y de Alejandría, en Egipto, tras una batalla final que terminó con varios jóvenes siendo devorados por los peces en el fondo del mar. Los pocos niños que lograron sobrevivir a tan terrible experiencia sufrieron de la enfermedad de la venganza o la locura, según relata el cronista Vincenzo de Beauvais, al haber vivido circunstancias traumáticas de todo tipo en esa nefasta experiencia, devolviéndose entre lamentos y quejas, símbolo de una promesa rota,
de una causa perdida. Leyendas dicen que algunos niños sobrevivieron y permanecieron en Italia, fundando comunidades como la del barrio de los Inocentes en Génova. Y así los niños marcharon, no con espadas, sino con sueños. La Inquisición. Terror y muerte en la Edad Media. Introducción. Martillando hechiceras. Bajo el pesado pisar del martillo de hierro que está en el verbo del predicador, allí está la condena para la mujer hereje que ha de sentir con el fuego un mayor ardor, culpable de toda herejía, de ser diferente y mala compañía. En su consejo de misoginia y violencia, lo estúpido se volvió autoritario, con pueblos desterrados y desabidos de todo erario, acusados de orar a otros dioses, de seguir otros ritos y obedecer a otros reyes, violando la norma y siguiendo otras leyes, pobres diablos que negarían su credo a causa de la tortura, cuando el ingenio y la maldad del hombre les niegue su sepultura, prefiriendo oírlos gritar. ¿Cuántos saberes sepultó aquel oscurantismo? Genios ofuscados y preocupados por sobrevivir, con miles de textos quemados y de saberes confiscados, volando entre el viento como ceniza, decidiendo qué es correcto y qué es ilegal. Allí donde la moral se jerarquiza, donde la censura se codifica en píxeles y no permite un libre enunciado, manifestándose vigente, temerosa de la opinión adversa que prefiere erradicar. Enemigos de la herejía. En el año 2003, varios archivos secretos del Vaticano fueron revelados al público, demostrando que al menos el 60% de las sentencias en la Inquisición no eran sentencias de muerte, no eran penas capitales, sino órdenes de quema para libros o expropiaciones a bienes de los herejes, también órdenes de humillaciones públicas. En el año 2021, antropólogos forenses encontraron una fosa común en Córdoba, España, con 32 esqueletos del siglo XVI, quienes presentaban fracturas en vértebras y dislocaciones presuntamente causadas por torturas medievales. Entre ellas, tal vez la más aterradora, limar sus dientes hasta la raíz, para evitar que los acusados blasfemaran durante la tortura. El Tribunal del Santo Oficio fue un sistema judicial de censura y persecución, avalado por la Iglesia cristiana y varios reyes, que se estableció alimentando de burocracia, poder y radicalismo religioso, extendiéndose por toda Europa, provocando tras su sombra un oscurantismo de misterio y conspiración, cuya influencia se mantiene en varias instituciones gubernamentales de diferentes países. Originario informalmente en Francia con el Papa Gregorio, quien en 1231 organizó la primera Inquisición para expulsar a los cátaros de su país, acusados de apostasía por adorar a otros dioses, considerados enemigos de la cristiandad, al igual que otras comunidades, obligándolos a una forzosa conversión, a su destierro y expropiación, o a la muerte en algunos casos extremos. Formalmente, el Inquisitorio Tribunal del Santo Oficio aparece en el año 1478 con los Reyes Católicos, formándose una unidad religiosa similar, la cual buscaba luchar contra la blasfemia y expulsar a los musulmanes y judíos, postergándose por más de 350 años, finalizando en el siglo XIX. No solo se trató de una cacería de brujas,
resultó ser todo un mecanismo para establecer un paradigma social de seguridad y control nuevo en las poblaciones, implementando mecanismos de vigilancia y coerción, de persecución y señalamiento, muchos de los cuales perduran hasta nuestro entonces, con naciones que aún castigan la herejía, palabra que viene del griego elegir. Desde el año 1184 hasta el año 1500 aproximadamente, se desarrolla la primera proto-inquisición contra los cátaros y los templarios, tras acusaciones y persecuciones que se prolongaron por años y abarcaron varios países, entre ellos Alemania, Francia, España, entre otros, con cientos de muertos en nombre de Dios. Probablemente la Inquisición española sea la más conocida por la cultura popular. Sin embargo, dista de ser la más radical y la más violenta, pues sus métodos fueron ampliamente registrados a través de informes y textos de la época, muchos de los cuales se conservan todavía, sin negar que evidentemente estuvieron relacionados con torturas, censuras, robos y asesinatos sistemáticos. Los acusados más perseguidos en España fueron judíos conversos, quienes en algún momento fingieron volverse cristianos, apropiándose de grandes fortunas y clandestinamente ejerciendo su fe, negando la normativa cristiana. Estos judíos llegaron a ser quemados en la hoguera, tras acusaciones de fraude y de blasfemia. Sin embargo, esto sucedió en la minoría de los casos, ya que por lo general eran desterrados y despojados de sus propiedades. Entre los años 1478 y 1834, los tribunales españoles procesaron a 150.000 personas, pero solo el 2% fueron ejecutadas. La Inquisición romana se desarrolló entre los años 1542 y 1965, propagándose por varios países, siendo mucho más intensa que sus predecesoras, quemando a cientos de personas en nombre de Dios, con un libro como manual llamado el Maleus Maleficarium, el martillo de las brujas, un verdadero compilado de misoginia y perversidad, que tilda cualquier comportamiento femenino, lujurioso o extraño como síntoma de posesión, asumiéndolo como un vínculo con el demonio. Por lo tanto, un vínculo con la brujería, generándose varias acusaciones aleatorias y sin fundamento, permitiendo legalmente la discriminación, el fanatismo y el machismo extremo. El 70% de las mujeres procesadas por brujería eran personas de muy bajos recursos, quienes vivían de la medicina alternativa con conocimientos de plantas o hierbas. En otros casos, eran mujeres que padecían de algún tipo de demencia, según investigaciones de la Universidad de Harvard en el año 2020. La Inquisición es culpable de llevar a la hoguera a pensadores como Giordano Bruno, quien afirmó que tal vez el Sol era solo una estrella, una entre miles en el universo, permitiendo la posibilidad de otros mundos posibles. Otros investigadores también fueron perseguidos y asesinados, que curiosamente ejercían lo que la palabra Inquisición representa, es decir, investigación, según el latín del que proviene. Hombres y mujeres de ciencia con conocimientos importantes fueron quemados hasta los huesos en plazas públicas. También personas ingenuas, enfermas, humildes o víctimas de conspiración. Galileo Galilei, quien casi fue quemado en la hoguera, fue obligado en 1633 a abjurar del heliocentrismo, negando el movimiento de la Tierra mientras murmuraba "De pur si muove", y sin embargo se mueve, refiriéndose al planeta en el que vivimos. Métodos punitivos. Algunos informes de la Inquisición relatan el paso a paso de las torturas y los métodos inhumanos que eran utilizados contra los herejes, disponiendo algunas veces de un médico que acompañaba a los verdugos, supuestamente controlando la situación,
En tiempos donde los libros de medicina eran quemados y las normas se podían saltar fácilmente si estabas del lado del poder y de la iglesia. Varios elementos de tortura fueron desarrollados para intensificar el padecimiento de los mártires, quienes eran suspendidos en el aire, atados de sus manos posteriormente, o a quienes se les dislocaban las articulaciones a través del potro, una cama de madera a la que ataban las extremidades del doliente, estirándolas hasta el límite o el desgarre. Probablemente había algunos psicópatas entre los inquisidores, quienes habrían aprovechado la impunidad de la tortura como norma para hacer de las suyas, desahogando su sevicia, asesinando en el procedimiento al acusado, causando terror entre las comunidades y aldeas, generando pánico colectivo. Aunque varias de las llamadas máquinas de tortura han sido demostradas que eran solamente un mito, como la considerada doncella de hierro, un ataúd con clavos en su interior, que rara vez era utilizado como método de tortura, pues básicamente era un artefacto mortal. Los juicios contra los herejes se desarrollaban de manera pública, en denominados autos de fe, volviéndose todo un espectáculo para las comunidades, quienes llegaban a agolparse para obtener los mejores puestos, incluso acudiendo a las ceremonias reyes y grandes figuras de la política para presenciar estos eventos, volviéndose la justicia una forma de entretenimiento, muy similar a nuestros tiempos modernos. Se pensaba que un hereje era un enfermo, un portador de la peste que podía infectar a los demás a nivel espiritual, por lo que eran perseguidos y también marcados con hierros calientes, generando estampas permanentes. Los bienes y las propiedades de estas personas acusadas eran confiscadas por la iglesia, aumentando así su poder y su control. Entre las normas para llegar a la verdad, se decía que todo lo dicho bajo tortura debía repetirse libremente, o de lo contrario se volvía a torturar al individuo. No existía tal como la presunción de inocencia. Por el contrario, todo sospechoso era culpable hasta que se demostrara lo contrario, siendo válidos los testigos secretos o las acusaciones sin pruebas objetivas. Vigilancia digital. Actualmente, la Inquisición se manifiesta a través de algoritmos y códigos binarios, a través de lenguajes informáticos, con denuncias anónimas en redes sociales y contenidos considerados prohibidos y abiertamente censurados por plataformas como YouTube o Facebook. También existen vigilantes y policía virtual que navegan en Internet buscando comportamientos sospechosos o imprudentes, limitando sus alcances y publicaciones, muchas veces manteniendo ciertos perfiles en observación, investigándolos para poder neutralizarlos cuando llegue el momento. En el año 2023, archivos del Vaticano descubrieron notas de un inquisidor del siglo XVII, las cuales decían: nuestra mayor victoria no es quemar herejes, sino hacer que el pueblo queme los libros por su propia mano. El cielo marca muchos caminos, únicamente hay que ver las estrellas. Nicolás Copérnico. Sean bienvenidos a Crónica Rex, su portal sobre misterios, casos enigmáticos e historias interesantes que a manera de entretenimiento hemos preparado para ustedes. Gracias por hacer parte de esta comunidad emergente de coleccionistas de historias. Gracias por tu apoyo.